Bien, vamos a comenzar por tanto el modelado de nuestro robot, de nuestra práctica. Vamos a poner nuestro cubo en posición frontal, pad numérico número 1. Vamos a darle aquí, pad numérico número 1. Como estáis viendo, estamos en front perspectiva, lo que significa que ahora mismo estamos en vista cónica. De tal manera que si yo ahora, por ejemplo, añadiera cualquier otro elemento, supongamos, por ejemplo, un cilindro, Shift A, vamos a añadirle un cilindro, ¿vale? Y me lo llevo para acá, ¿vale? Y lo rotáramos alrededor, por ejemplo, del eje X, es decir, R para rotar, seguido de X, 90 grados, ¿vale? Y os dais cuenta que efectivamente estamos viéndolo en perspectiva cónica porque vemos que el cilindro, por ejemplo, veis que se deforma en profundidad. Para poder observar tanto el cubo como el cilindro en una perspectiva que nos permita apreciar sus relaciones de proporción con total nitidez y fiabilidad, tenemos que pasar de perspectiva frontal a perspectiva ortogonal o axonométrica. Eso es con el pad numérico número 5. ¿Veis? Ahora estamos en perspectiva cónica, ahora estamos en perspectiva axonométrica. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad que no? Bien. Vamos a eliminar el cilindro, lo elimino, simplemente era para ilustrar el hecho de que nos conviene empezar a modelar en perspectiva front ortho, ¿vale? Bien, esto, el cubo, va a ser lo que vamos a emplear a modo de cuerpo, va a ser el tronco del robot, y le vamos a añadir una cabeza, Shift A, vamos a añadirle un UV Sphere, es decir, una esfera, ¿vale? Esa esfera, veis como por defecto la añade allí donde tenemos el cursor, que el cursor está por regla general en todo el centro de la escena. Pero podría pasarnos lo siguiente, ¿verdad? Podría habernos pasado que, por ejemplo, le hubiéramos dado aquí con el botón izquierdo, por la razón que sea, sin querer, por ejemplo, y entonces el cursor esté en un sitio diferente. Entonces, cuando le diéramos a Shift A, a añadirle esfera, veis que la esfera aparece en un sitio que no está perfectamente alineado en cuanto a su eje Z, es decir, el eje de altura con nuestro cubo. Bien, podemos hacerlo de varias maneras. Una es, evidentemente, eliminar el cubo, ¿vale? Y poner otra vez el cursor en el centro, que sería con Shift S. Apretamos Shift, dejamos apretado Shift, ¿vale? Seguido de S. Y toda vez que nos sale este menú, que es el menú de Snap, ¿vale? Le diríamos que el cursor, ¿vale? El cursor de nuevo Shift S lo pusiéramos en el centro. Ahí está. Y toda vez que está en el centro, pues ya sí, Shift A, ¿vale? Y añadimos la esfera. De tal manera que esté perfectamente alineada, como podéis ver, en cuanto a su eje vertical. La otra manera, pues simplemente podríamos añadir, evidentemente, toda vez que hubiéramos cambiado el cursor de sitio, que tampoco pasa nada, Shift A, añadimos la esfera, y ahora lo que hacemos es que esto nos llevamos al centro. ¿Cómo hacemos eso? Pues es un proceso de dos etapas. Shift S, de nuevo, lo que tenemos que hacer es llevarnos de nuevo el cursor al centro, eso no ha cambiado, y ahora eso sí, de nuevo Shift S, y teniendo seleccionado la esfera, tenemos que llevarnos la selección, fijaos, al cursor. De tal manera que volvemos otra vez al caso inicial. Es importante, ¿vale?, que cuando añadamos la esfera a cualquier otro elemento esté perfectamente alineado para no tener que estar jugando continuamente con la simetría. Bien, toda vez que esto va a ser la cabeza, que evidentemente es quizá excesivamente grande con respecto al cuerpo, bueno, pues vamos a darle la letra S, ¿vale?, para reducirlo un poco el tamaño. Y ahora nos vamos a poner pad numérico número 3 de lado. Vamos a seleccionar, eso sí, con el botón derecho, acordaos que es con el botón derecho, por lo menos en la versión Blender 2.79, la que estamos usando en clase, es el botón derecho. De la versión 2.80 en adelante es al revés. Se puede cambiar, evidentemente, pero bueno, es para que lo tengáis en consideración. Vamos a reducir la anchura, mejor dicho, la profundidad, ¿vale?, la profundidad del cuerpo. Por tanto, S seguido de Y, ¿vale? Y como podéis apreciar de esta manera, hemos reducido, ¿veis?, el cubo a una especie de prisma, ¿vale? De tal manera que esto va a ser la anchura, esto va a ser la profundidad y esto es la altura, ¿vale?, en referencia precisamente a cada uno de los tres ejes. Bien, vamos a con el botón derecho, de nuevo vamos a bajar un poco la cabeza y le vamos a añadir pues un cuello.
El cuello se va a añadir allí donde tenemos el cursor, ¿vale? Por tanto, Shift A, Mesh, y vamos a añadirle un cilindro. Ahí está el cilindro, que claramente pues, es excesivo. Así que con la letra S lo reducimos y ya lo ponemos en su sitio. Ahí está. Cabeza, cuello, cuerpo. Bien, de acuerdo. Vamos a empezar a añadirle, por tanto, más elementos, como por ejemplo una especie aquí de hueso de clavícula. Por tanto, vamos a añadirle Shift A, Mesh, cilindro, de nuevo. Este cilindro lo que vamos a hacer es rotarlo alrededor del eje verde, es decir, Y, por tanto, R, Y, 90 grados. ¿Veis? Lo vamos a reducir, letra S. Ahora lo hemos perdido por completo de vista, no importa. Pad numérico número 3, nos ponemos de lado y cambiamos la previsualización. Pasamos de a 100 aquí, pasamos de modo sólido, que es como estamos por defecto, a wireframe, es decir, a alambre. De esta manera podemos apreciar claramente el cilindro dentro, porque aquí lo que vemos simplemente son las líneas de contorno, y con la letra S podemos reducirlo o aumentarlo hasta tener el diámetro que queremos exactamente que tenga precisamente nuestro cilindro de tipo clavícula. Lo que es evidente es que nos interesaría que este cilindro tipo clavícula además también se extendiera por ambos lados. Eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a estirar. Por tanto, S seguido de X, que es el eje rojo, por tanto anchura, hasta que salga claramente por cada uno de los lados, ¿vale? Volvemos otra vez a la previsualización en modo sólido. Aquí nos ponemos en sólido, ahí está, de tal manera que vemos que lo que estamos haciendo en cada caso. Muy bien. Y vamos a añadirle a los dos extremos pues los correspondientes hombros, ¿vale? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a añadir uno, y luego vamos a añadir un brazo, y luego otro codo, y luego un antebrazo, y luego todo lo demás, y cuando tengamos todo el brazo hecho, luego ya lo único que haremos es duplicarlo, y lo que haremos es lo reflejaremos, es decir, lo copiaremos y lo pegaremos en simetría respecto del eje Z. Bien, vamos a ello, si os parece. Shift A. Y si ahora mismo le añadiera aquí la esfera, pues íbamos a tener el problema, fijaos, de que yo en un momento dado puedo intentar reducirlo e intentar que la esfera encaje visualmente al menos con el centro de mi cilindro. Pero ¿es el centro geométrico realmente? ¿Voy a conseguir que el cilindro y la esfera estén perfectamente alineadas en cuanto al eje de simetría propio? Pues probablemente no. Es que lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer es que vamos a poner el cursor en el centro precisamente del eje que atraviesa el cilindro. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a seleccionar primero el cilindro, Shift S, apretamos Shift, dejamos S, y lo que vamos a decirle es que el cursor, ¿vale?, nos lo pase a lo que tengamos seleccionado, que en este caso es el cilindro. Cursor to selected. Ahí está. ¿Dónde tenemos el cursor ahora? En el medio del cilindro. Por tanto, con Shift A, ahora que añadamos, por ejemplo, la esfera, la tenemos justo en el medio, ¿vale? Y cuando le doy a la letra S y lo reduzco, ¿vale?, sigue estando en el medio. Ahora no la veo. ¿Por qué? Porque estamos en modo sólido, lo ponemos en wireframe y así de esa manera vemos perfectamente dónde está el cilindro, ¿vale? Ahí está. ¿Qué os parece? Ahí está. Por tanto, el cilindro, ¿vale?, está perfectamente alineado ahora con la esfera. ¿Importaría mucho que no lo hubiéramos hecho de esta manera y que no nos quedara perfectamente centrado? ¿Esto va a afectar de alguna manera a lo que vayamos a hacer después? No, la verdad que no. Es simplemente para que os vayáis haciendo la idea de cómo funciona esto del cursor y de cómo funciona el tema de las simetrías. De hecho, vamos a volver a hacerlo. Shift S, cursor to selected. ¿Qué es lo que tenemos seleccionado? La esfera. Por tanto, ahora tengo el cursor, a partir del cual se van a ir añadiendo cualquiera de los elementos en el centro de la esfera. Eso me va a venir muy bien para añadir el siguiente elemento, que va a ser un cilindro. Nos ponemos otra vez en previsualización sólida. Shift A, Mesh, cilindro. Ahí está mi cilindro. Letra S para reducirlo. ¿Lo he reducido demasiado? Es posible. Pero fijaos que ahora cuando lo bajo, ¿vale?, el eje Z, es decir, el eje por el que nos movemos de manera restringida en altura, para arriba, para abajo, está perfectamente alineado con el centro de la esfera. Por lo tanto, si hay S seguido de Z, es decir, altura, ¿vale?, resulta que este brazo va a pasar exactamente por el centro de mi hombro. No está mal.
Vamos a ampliarlo un poquito, S seguido de Z, lo voy a reducir un poquito, cuando digo reducir es bajarlo, vale. De tal manera que el codo esté más o menos a esta altura, que va a ser como la especie de ombligo. Vale, entonces vamos a coger lo que es la esfera, la vamos a duplicar con Shift D, Shift dejamos apretado D, ¿vale? Y le damos al botón intro directamente, o lo podríamos haber dado aquí directamente. Fijaos que aquí en editar, transformar, tenemos este comando, lo tenemos aquí disponible. Bien, la cuestión es que voy a bajar, por tanto, esta esfera, para que se convierta en una especie de codo, ¿vale? Yo lo voy a reducir, sí, ahí está. Bien, y voy a hacer lo mismo de nuevo con el brazo. Es decir, voy a hacerlo ahora por este lado. Duplicate, intro, duplicate. Y bajamos el brazo, lo reducimos con letra S para que tenga un poquito menos de diámetro, de tal manera que el brazo y el antebrazo se note que son cosas diferenciadas. Vale. Muy bien. Vamos ahora a por lo que va a ser la mano, que vamos a hacer una especie como de mano tipo Lego, es decir, una especie de gancho, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En tal caso, de nuevo, vamos a situar el cursor pues aquí en el medio de este cilindro, Shift S, cursor to selected, ahí está, aquí Shift A, vamos a añadir un nuevo elemento, que evidentemente no tenemos un gancho tipo Lego por defecto entre los elementos disponibles, pero lo que sí tenemos es, por ejemplo, un toro, un torus, un toro, fijaos, que es básicamente un donut, efectivamente. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a rotar para que esté frontal a nosotros, R seguido de X, 90 grados, ¿vale? Fijaos que efectivamente lo que hemos hecho es rotarlo alrededor del eje X, que es el eje rojo, ¿vale? 90 grados, bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ello? Pues evidentemente primero lo vamos a reducir un poquito y la idea es que nos vamos a quedar con la mitad. ¿Qué os parece? Nos vamos a quedar solo con la mitad de este toro. Y para hacer eso vamos a hacer algo relativamente nuevo, ¿vale? Vamos a cortarlo por la mitad, ¿vale? Empleando una estrategia muy parecida a la que habíamos empleado con Inkscape. Vamos a emplear una booleana. Es decir, vamos a coger un elemento que toda vez que corte al cono, ¿vale? Se va a quedar solo con la mitad de ello. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues mirad, vamos de entrada a sumar otro elemento más a la escena. ¿Veis dónde tenemos el cursor? Lo tenemos aquí arriba, ahí es donde se va a añadir. Shift A seguido de, por ejemplo, un cubo, ¿vale? Este cubo lo vamos a bajar y lo vamos a poner exactamente a la altura de donde quiero que este cubo corte al toro, ¿vale? Toda vez que hayamos hecho eso, selecciono el toro, el botón derecho del ratón, ¿vale? Y nos vamos a ir, atención, esto es nuevo, nos vamos a ir aquí, ¿vale? Y vamos a ponernos donde tenemos nada más y nada menos que el icono, ¿veis?, de la llave inglesa, ¿vale? Y toda vez que estemos en la llave inglesa, le vamos a añadir lo que nos pide aquí, un modificador. Bueno, aquí vamos a tener un montón de opciones, no nos dejemos llevar por tanta cantidad de cosas, sino vamos directamente a lo que nos importa, que es esta, la booleana, boolean, ¿vale? Exactamente lo mismo que hemos tenido, insisto, en Inkscape. Por eso os enseño esta herramienta, porque de alguna manera yo creo que vais a estar muy familiarizados con ella directamente. Fijaos, en operaciones tenemos lo mismo que habíamos tenido en su momento, intersección, unión, diferencia. Bien, vamos a seleccionar diferencia, porque lo que queremos es que el cubo, ¿vale?, nos corte al toro. Le damos la diferencia y eso sí, le tenemos que decir en Object con qué queremos, qué objeto queremos que corte. Y en este caso podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos o abrir directamente aquí el menú y seleccionar el cubo, pero ¿y qué cubo es? Porque no sé si ese cubo 001 o qué cubo es. O directamente podemos seleccionar el cuentagotas, atención, veis aquí el cuentagotas, llevárnoslo a la escena y decir, pues yo lo que quiero es que me corte este cubo ahí, pimba. Y diréis, pues no noto ninguna diferencia. La cuestión es que si ahora nos ponemos en modo de alambre, ¿vale?, vais a apreciar que sí, que efectivamente ahí se ve que lo que es la otra mitad del toro pues ha desaparecido, entre otras cosas, tragado literalmente por el cubo. Al punto que si nosotros seleccionáramos el cubo, fijaos que el cubo, si lo bajo o lo subo, interactúa, que eso es lo gracioso, interactúa de manera dinámica, ¿veis?, con el toro, de tal manera que pues ahora no corta en absoluto, veis, y aquí lo corta a la altura que a mí me da la gana, ¿vale? Pues si
Bien. Toda vez que nosotros estemos satisfechos con la altura del corte, ¿vale? Volvemos otra vez a seleccionar el toro, botón derecho sobre él, y lo que vamos a hacer es aplicar dicha modificación, de tal manera que ya no se genere ningún tipo de interacción con el cubo. Le damos a aplicar, ¿vale? Y ahora, si subo o bajo el cubo, veis que ya no interactúa en absoluto. De hecho, ya el cubo no nos sirve de nada, con lo cual ya podemos sacrificarlo. Así que le damos a suprimir, adiós cubo. Bien. Vale, vamos a ponernos otra vez en modo de previsualización sólida. Nos vamos a poner en pad numérico número 1 para ponernos de frente. Y vamos a empezar a cambiar algún tipo de parámetro en cuanto a la anchura, por ejemplo, de nuestro gancho aquí de la mano. Vamos a seleccionar la mano y le vamos a dar S seguido de Y para que esa mano, ¿vale?, pues tenga un poquito más de anchura y se parezca más a un gancho tipo Lego, ¿vale? Muy bien. Toda vez que además vamos a querer que este gancho en un momento dado pues sea la mano, pues lo que vamos a hacer es rotarla alrededor del eje Z, ¿vale?, para que se quede, digamos, paralelo al lateral, al lateral del cuerpo, ¿vale?, para que no se nos meta la mano dentro de las piernas después. Así que R para rotar, seguido de Z, que es el eje azul, 90 grados, ¿vale? Y así de esa manera, ¿veis? Pues ya va a encorder bastante menos, ya no se va a meter el gancho dentro del robot. Muy bien, pues ya tenemos un brazo. ¿Qué os parece? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a llevarnos todo el brazo, nos lo vamos a llevar reflejado al otro lado. Muy bien. Pero, previamente lo que vamos a hacer es que todos y cada uno de los elementos que componen el brazo, el gancho, con el botón Shift y botón derecho del ratón, vamos a ir seleccionando todo lo que es el brazo, incluido el hombro, ¿vale? Todos estos elementos, lo que vamos a querer además es que todo aquello que hemos transformado, rotado, etcétera, ¿vale?, se convierta en definitivo. Diréis, eso no sé exactamente a qué te refieres. Bueno, se refiere al hecho de, con el botón N de Navarra, ¿vale?, el botón N de Navarra, seleccionáramos cualquiera de los elementos, ¿vale?, por ejemplo, precisamente el último que hemos empleado, ¿vale? Aquí arriba, veréis, hay una serie de parámetros que son bastante definitorios, como es, por ejemplo, el de transformación, que pone aquí, transforma, el de arriba del todo. Y veis que, por ejemplo, las dimensiones y la escala y la rotación, todo ya ha cambiado. Si selecciono, por ejemplo, lo que es el cubo inicial, lo que había sido el cuerpo, ¿vale? Si os fijáis aquí, veis que, por ejemplo, la escala, en cuanto al eje Y, pues ha cambiado en el sentido de que efectivamente yo le cambié esas dimensiones para que fueran la mitad de lo que era inicialmente. De hecho, si veis que el ejemplo aquí en escala, en el eje Y le pongo 1 de nuevo, pues volvemos otra vez a lo que era inicialmente, que era un cubo, ¿vale? Yo es que no quiero que sea un cubo, yo quiero que fuera precisamente lo que estaba siendo, que era un prisma. Bueno, pues lo ponemos en 0, por ejemplo 6, que es muy parecido a lo que teníamos antes. En cuanto a las dimensiones, pues también le he cambiado las dimensiones, por lo que veo, ¿no? Claro, porque van anejas directamente a la escala. Y sin embargo la localización y la rotación veis que permanecen tal cual estaban. Si yo ahora me voy a donde estaba el toro, veis que han cambiado prácticamente todos sus parámetros en cuanto a dimensiones, escala, rotación, es decir, lo he cambiado todo para que se convierta en lo que es actualmente. El caso es que hay una manera de decirle al programa que a partir de ahora establezca que, digamos, la medida original, el tamaño, la rotación, digamos, original, es la que tiene actualmente y no lo que era cuando era inicialmente un toro, ¿no? Es decir, vamos a cambiarle, digamos, el documento de identidad para que la transformación sea completa. Y lo vamos a hacer con la siguiente combinación de letras. Control, dejamos apretado Control A, seguido de A, ¿vale? Y aquí veis que nos dice que si aplicamos alguna de las transformaciones llevadas a cabo, le decimos que sí, que nos aplique todo, básicamente rotación y escala, por ejemplo, ¿vale? Y mientras que estoy a punto de darle, quiero también que le echéis un vistazo aquí, ¿vale?, a donde tengo la rotación. Control A, y veis cómo de repente todo eso se convierte todo prácticamente en uno, ¿vale? Menos las dimensiones, ¿vale? Las dimensiones no son relativas, ¿vale?, sino que son absolutas. Pero todo lo demás, ¿vale? Fijaos que en la escala le hemos dicho, y en la rotación lo mismo, que esta es su posición natural y que esta va a ser, digamos, su escala natural. Y vamos a hacer lo mismo con todo lo demás. Control A,
Y es más, con el botón Shift, ¿vale? Podemos seleccionarlo todo directamente y hacer que se aplique todo eso directamente a todos y cada uno de ellos. Veis que la escala y la rotación es, digamos, la original para cada uno de ellos. Bien, vamos a ponernos en posición frontal de nuevo. Seleccionamos ahora todo el tinglado, ¿vale? Y vamos a poner el cursor en el centro del escenario. ¿Cómo? Con Shift seguido de S. Cursor to center. Ahí está. Muy bien. Cursor to center. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un mirror. Mirad, aquí lo tenemos, un mirror. Lo que pasa es que ese mirror lo vamos a tener que hacer respecto de algo. Y por defecto, ¿vale? Esa transformación se va a llevar a cabo respecto del centro geométrico de todos estos elementos que está precisamente donde veis que está aquí el pivote. De tal manera que si yo, por ejemplo, efectivamente lo duplicara con, por ejemplo, duplicate, y luego le doy a mirror, y diréis, pues no ha cambiado nada. Sí, sí ha cambiado. De hecho, fijaos que está doble. Y de hecho, lo único que hemos conseguido, ¿vale?, es espejarlo respecto de su propio centro. Lo cual, pues evidentemente no nos lleva a ningún sitio. Así que lo eliminamos. Vuelvo a seleccionar todo y vamos a hacerlo bien en esta ocasión. ¿Y cómo lo vamos a hacer bien? Pues primero vamos a duplicar, qué duda cabe, y le damos a intro. Eso no ha cambiado nada. Por cierto que veis que se ha cambiado aquí la situación, se ha movido, ¿vale? Así que lo voy a eliminar de nuevo porque quiero que cuando yo lo duplique permanezca exactamente en el mismo sitio donde estaba, ¿vale? Entonces duplicate, intro, vale. Pero ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que nos haga una transformación respecto del centro geométrico. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace aquí, mirad. Vamos aquí abajo y veis que pone Pivot Center for Rotation Scaling no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues por defecto, ¿veis? Aquí aparece Median Point, que es este de aquí, ¿vale? Pero yo no quiero ese, yo quiero que me use el cursor 3D. ¿Qué es el cursor 3D? Este de aquí. ¿Vale? Entonces vamos a ponerlo en cursor 3D. ¡Onda! Y veis cómo efectivamente se ha ido el pivote de donde estaba, en el centro, ¿vale?, geométrico de todos los elementos, al cursor 3D. Y ahora ya sí. He dicho que lo he duplicado, ¿no? Bueno, pues si lo he duplicado, ahora lo voy a poder espejar, mirror, ¿vale? Y ahora eso sí, le tenemos que decir respecto de qué eje queremos que nos haga el mirror. Y le vamos a decir que nos lo haga respecto de X, ¿vale? Es decir, veis, el eje X es este, de la anchura, ¿vale? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos elegido cualquier otro eje? Pues vamos a probar. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, control Z, ¿vale?, lo hubiéramos hecho, en vez de darle a mirror, ¿vale?, lo voy a hacer con la combinación de teclas control M, que es igual que mirror, y le hubiéramos dicho, por ejemplo, pues Z, ¿veis? Pues que hubiera usado la Z. ¿Qué hubiera pasado control M seguido de, por ejemplo, Y? Nada. ¿Por qué? Porque en ese caso, fijaos que lo que hubiera hecho es precisamente empleado el propio eje de profundidad, ¿vale?, de tal manera que se hubiera girado sobre sí mismo, porque fijaos dónde está precisamente el centro de cursor. Bueno, pues lo voy a hacer bien otra vez, control M seguido de X, ahí está, ¿vale? Tendríamos perfectamente espejado lo que queremos. Vale. Pues vamos entonces ya definitivamente a por la parte de la cintura, le añadimos un poco de, como diríamos, de pelvis, unas piernas, etcétera. Va a ser todo bastante rápido a partir de ahora, porque ya veis que lo gordo ya está prácticamente enfilado. Shift A, vamos a añadirle, por ejemplo, vamos a añadirle otro cubo, a bajarlo, todo esto va a ser cintura, letra S. Y ahora fijaos lo que nos ha pasado. Según le doy a la letra S, por ejemplo, como tenemos activado el pivote de transformación en el cursor 3D, veis que la letra S, por ejemplo, ya no se escala hacia el centro, ¿vale? De esta manera que si también le diera la letra R, por ejemplo, para rotar, tampoco giraría alrededor de sí mismo, ¿vale?, sino que gira alrededor precisamente de ese centro. Ya, pero es que yo no quiero que esté ahí ahora, me ha parecido bien en su momento, pero ahora ¿cómo hago que vuelva? Bueno, pues nos volvemos otra vez aquí y le decimos que por favor nos vuelva otra vez a situar el pivote de transformación en el punto medio, ¿vale? Ahí está. De tal manera que ahora con la letra S, veis que ya vuelve otra vez a su ser y podemos transformarlo donde nosotros nos dé la gana. Bien, pues lo vamos a poner aquí en medio, lo vamos a poner de lado, S seguido de Y para reducirle también un poquito lo que es la profundidad, y S seguido de Z para transformarlo un poquito en altura, ¿vale? Ahí tendríamos, pues ya está, nuestra
cinturita de avispa, ¿vale? Muy bien. A partir de aquí, pues bueno, pues le vamos a añadir, pues le vamos a añadir, por ejemplo, una especie de cadera, le vamos a añadir las piernas, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos usar como cadera? Pues este mismo cubo, ¿vale? Vamos a duplicarlo, Shift D, seguido de Enter, Intro, ¿vale? Lo bajamos, ahí está. Lo vamos otra vez a duplicar, Shift D, y lo vamos a rotar respecto del eje Y. ¿Y eso por qué? Bueno, dejadme que lo explique primero, os lo enseño primero y luego lo explico, mejor dicho. R, Y, 90 grados, ¿vale? Y bajamos, y ahora veis que la idea es que toda vez que además lo haya reducido también en anchura, S seguido de X, ¿vale? Aquí va a haber precisamente un fémur y por aquí va a haber una pierna, y entonces la idea es que esto haga las veces, pues eso, de entrepierna, básicamente. Pero, claro, como podéis apreciar, estos son dos elementos, ¿vale?, diferenciados, y nos gustaría que tanto este cubo, que ya no es un cubo, sino que es un prisma, como este otro, ¿vale?, pues fueran la misma pieza. De hecho, lo voy a reducir un poquito, S seguido de Z, para que sea como una especie de T. Selecciono el de aquí arriba también, lo subo, he hecho este, voy a bajar un poco para que esté realmente dentro. Vale. ¿Cómo podríamos conseguir que tanto una pieza como la otra se convirtieran en una sola? Creo que ya sabéis cuál es la respuesta. Empieza por B y es booleana. Vamos a hacer, por tanto, una booleana de unión. Ahora, eso sí, fijaos. Como podéis apreciar, el elemento de aquí abajo, ¿vale?, está prácticamente esta cara en total, digamos, superposición con esta cara. Esta cara y esta cara, esta y esta, ¿vale?, están a la misma distancia. Lo que vamos a hacer es que vamos a reducir un poquito la profundidad S seguido de Y ahí, ¿vale? Con esto sería más que suficiente, ¿vale?, para evitar que haya caras que estén, digamos, solapadas la una con la otra, porque eso impediría una correcta unión booleana. Bueno, pues toda vez que ya tenemos los dos elementos perfectamente interseccionados y que queremos que se conviertan en una sola pieza, nos vamos a Add Modifier, como ya sabíais, dentro de lo que es la herramienta de la llave inglesa. Vamos a Add Modifier, vamos a Boolean, y de nuevo, en vez de Intersect, hemos dicho que queremos una unión, y con el cuentagotas nos vamos a la pieza con la que queremos que se hagan una sola. Pimba, ahí está. Para comprobar que efectivamente esto es una sola pieza, nos ponemos además en previsualización de alambre y veis que efectivamente esto es una pieza bastante limpia, de lo que cabe. Nos vamos de nuevo a sólido y lo que hacemos es que toda vez que ya tenemos la pieza aquí perfectamente unida, pues le damos a Apply, vamos a aplicarlo, ¿vale? Y os habréis dado cuenta de que toda vez que hemos aplicado, la pieza inicial con la que hemos hecho la unión sigue aquí. Esto no nos tiene que llevar a ningún tipo de error, porque fijaos que de hecho la pieza ya está perfectamente unida. Lo que pasa es que no nos elimina por defecto la pieza con la que hemos hecho la booleana, es decir, que la podemos eliminar ahora, letra suprimir, y la sacrificamos. Bueno, pues ya está. Aquí ya tenemos nuestra especie de pelvis, una pelvis, bueno, sí, es una pelvis un tanto peculiar, cuanto menos. Se me ha ido a mí el cursor, ¿verdad? Lo he ido moviendo sin querer, pues Shift S, vamos de nuevo a cursor to center. Y de hecho, fijaos que por la razón que sea, aquí también se me ha movido, algunas de las piezas no están perfectamente alineadas. No sé, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mirad, si os sucede esto, vamos a mirarlo concretamente aquí en Location. Fijaos que aquí esta pieza, veis que está en X, está perfectamente en su posición en 0, mientras que esta se me ha movido un poquito, por la razón que sea, le debo de haber dado lo que no es. Bueno, pues para reubicarla, ¿vale?, tengo varias alternativas, pero esta es la más inmediata. En Location simplemente en X le pongo 0, y ya está, perfectamente en su sitio. Voy a ampliar un poquito aquí la cintura, que no sea tan de avispa. He dicho la cintura, solo la cintura, por tanto S seguido de X. Ahí está, ¿vale? Entonces ya veis que va reduciéndose progresivamente aquí la anchura. Bien.
Algunos de vosotros ya me estaréis preguntando, pero esto no se puede hacer de manera mejor en modo edit. Bueno, no saltemos a ningún tipo de conclusión. Vamos a intentar resolver este ejercicio sin entrar en modo edit en absoluto. Aquellos de vosotros que no sepáis de qué estoy hablando, no pasa nada, paciencia, todo llegará. Los que sí sabéis, lo mismo, paciencia. S seguido de Y, ¿vale? Lo voy a reducir un poquito, ¿vale? Para que efectivamente toda esta parte de aquí abajo se vaya reduciendo como una especie de pirámide de menos a más. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos tronco, cintura, pelvis. Vamos a añadirle, por tanto, lo mismo que hemos hecho ahí arriba. Voy a coger, por ejemplo, este cilindro. Vamos a ver si lo selecciono concretamente. Ahí está el cilindro. Si no conseguís seleccionarlo oportunamente, nos vamos a modo de wireframe, es decir, alambre, y de esa manera será mucho más sencillo. ¿Vale? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que este cilindro tal cual está, ¿vale? Baje y se ponga en el medio, ¿vale? De aquí, de la cintura. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues muy sencillo. Vamos a darle Shift D, duplicamos y simplemente lo bajamos. Alargando, ya está. Así de siempre. ¿Vale? Y toda vez que está más o menos en el medio, lo voy a reducir. S seguido de X. Ahí está. E incluso le voy a reducir un poquito el diámetro. S sin más. S seguido de X. Más o menos por ahí. Muy bien. Vamos a llevarnos ahora si el cursor, voy a cambiar a modo sólido, ahí está. Vamos a llevarnos el cursor 3D al medio precisamente de ese cilindro. Shift S, cursor to selected, ahí está. ¿Eso por qué? Dirás, pues porque lo que voy a hacer es que voy a emplear este mismo cilindro, ¿vale? Lo voy a duplicar y lo voy a escalar de varias maneras hasta que tengamos aquí una especie de entrada del fémur. Vamos a hacerlo primero. Shift N, seguido de Enter, ¿vale? Me lo he hecho un poquito aquí para afuera. Lo voy a primero estrujar, S seguido de X, en anchura. Ahora lo que sí voy a hacer es aumentarlo en general, S sin más a secas, ¿vale? Ahí estáis viendo lo que quiero hacer. Perfecto. Y ya tenemos aquí una especie, pues eso, de articulación, de pelvis, a la que vamos a ensartar acto seguido por lo que va a ser pues la pierna, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Shift A de nuevo. No, Shift A aquí, yo no quiero que Shift A aquí. ¿Por qué? No lo quiero justamente hacer ahora. Pues porque me lo añadiría aquí. Y yo lo que quiero es que el cursor esté precisamente en el centro de mi nueva articulación. O sea que Shift S, cursor to selected, y ahora ya sí, Shift A, mesh. ¿Y de qué pieza queremos que sea el muslo? Pues podemos conseguir que sea un cilindro o que sea un cubo estirado. Pues va a ser un cubo estirado, ¿qué os parece? S, ahí está. S seguido de Z. Ahí está mi cubo estirado. Y vamos a hacer que encaje, más o menos como por ahí. Pues está muy bien, yo creo. Vale. Y acto seguido, pues le vamos... Esto lo podemos hacer un poquito más grueso, ¿no os parece? Vamos a hacer ese... algo así, que eso al fin y al cabo es un muslo, tochete. Bien. Vale. Y le vamos a añadir aquí abajo, pues una especie de rodilla, ¿vale? Y esa rodilla, pues va a ser básicamente esto mismo duplicado. Shift D. Si se mueve, ¿vale? Simplemente le dais a la letra escape, ¿vale? Y lo bajamos. Me he puesto en pad numérico número 3, es decir, de perfil, para bajar lo que va a ser mi rodilla hasta la altura que me parezca oportuna. Voy a pasar a wireframe para, ¿vale?, hacer que el centro, veis, esté, pues eso, al final del muslo, algo así. ¿Vale? E incluso lo que voy a hacer es aumentarlo, reducirlo, sí, aumentarlo un poquito, ahí está. Y de nuevo me pongo otra vez en previsualización sólida, aquí estás, ¿vale? Y voy a coger lo que es el muslo y lo voy a duplicar, Shift D, sigo de Enter, y esta ahora mismo va a ser la pantorrilla, por tanto lo voy a reducir en general. Bien, y ya solamente nos queda añadirle aquí al final de esta pantorrilla, por lo que va a ser un pie, ¿vale? Así que vamos a añadirle un pie, Shift A, Mesh. Y pues por ejemplo podemos hacer que camine sobre conos. ¿Qué os parece? ¿Conos? Sí, ¿por qué no? Hacer algo espectacularmente absurdo como por ejemplo un cono. Bueno, resulta que efectivamente el cono pues estaba donde estaba el centro. Mira, ahora me parece que tiene falda.
Oh, pues mira, podríamos ponerle falda. Pero bueno, la cuestión es que de entrada yo quiero que el cono sea un pie. Evidentemente, este pie resulta algo exageradamente grande, habida cuenta de que, fijaos que se metería en donde va a estar el otro pie, básicamente, ¿no? Más allá del eje azul. Así que lo que voy a hacer es que lo voy a estrujar, lo voy a espachurrar en X, S seguido de X. Ahí está. Entonces ahora mismo parece que tuviera aquí unas plataformas estupendas. Muy bien. Vamos a reducirle también el tamaño de la altura. S seguido de Z. Vale. ¿Por qué no? Y así de esa manera, pues efectivamente, pues parece que tiene aquí unos pies bastante absurdos. ¿Vale? Bueno, pues nos puede servir. Y si lo que queremos es cortarle un poquito, ¿vale? Por aquí, pues vamos a emplear... ¿Qué cosa vamos a emplear? Pues efectivamente una booleana. Vamos a cortarle por aquí el pie. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger el cursor, lo vamos a poner aquí donde está, es Shift S, cursor to selected. Aquí le vamos a añadir Shift A, ¿un qué? Un cubo. Ahí está, mi cubo. Y vamos a poner el cubo a la altura donde queremos que esté el talón. Muy bien. Y de hecho, vamos a coger de nuevo el pie. Nos vamos al modificador. ¿Vale? Vamos a añadir una booleana. Vamos a decir que nos corte difference y que lo que corte sea el cubo. Nos vamos a poner aquí en modo wireframe para comprobar que efectivamente tenemos un pie maravilloso con una forma bastante aceptable. Y tal que estamos tan contentos, lo vamos a aplicar. Vamos a coger el cubo, lo vamos a mandar a esparragar. Ahí está. Y nos vamos a quedar ahora en visión sólida, enamorados de nuestro resultado final. Bueno, que todavía no es final, pero se va apareciendo. Por cierto, no lo hemos hecho hasta ahora y es totalmente imperdonable. Vamos a ir guardando. File, Save As, que llevamos ya un ratito, casi una hora completa, bueno, una sesión completa. Vamos a guardarlo. Entonces, vamos a guardarlo. Yo en mi caso, pues lo voy a guardar, yo que sé, pues en mi escritorio, ¿vale? Y lo voy a llamar robot. Robot KIE, es decir, de comunicación audiovisual. Lo voy a guardar. Ahí está. Y de esa manera, si ahora pues se fuera todo al garete, pues por lo menos hasta aquí tengo. Le doy a la letra N, diréis, ¿y por qué? Pues le doy a la letra N para quitar este menú de aquí, ¿vale? Que es el menú este de propiedades, pad numérico número 1. Y voy a hacer lo mismo que he hecho antes, que es que me apetece coger esta pierna y duplicarla. Pero antes lo que voy a hacer es que la voy a sacar un poquito hacia afuera, así, un poquito mejor, así. Que os parece un poquito mejor, ¿no? Así parece que tiene un poco más de equilibrio. Y ahora ya el cursor lo voy a poner en su sitio, Shift S, cursor to center, muy bien. Voy a aplicar todas y cada una de las transformaciones que he llevado a cabo con Control A, Apply, muy bien. Lo voy a duplicar, Shift D, Enter. Le doy a Mirror, seguido de la letra X. Y no me hace caso porque fijaos que el pivote de transformación sigue estando en donde estaba, es decir, en el centro. Y eso lo tengo que cambiar. Lo tengo que cambiar aquí, recordáis, ¿no? Lo tengo que poner en cursor 3D. Ahora está bien. Ahora me va a salir todo perfectamente. Creo recordar que ya está duplicado. Así que le doy a Mirror, seguido de X. Pues no lo he duplicado. O si lo he duplicado, lo he deshecho. Bueno, pues entonces, Shift D, Enter, Mirror, seguido de X, ahora ya sé lo que estoy haciendo, vamos a ver. ¿He duplicado esto acaso? No, es que no está duplicado. Bueno, esto sucede en cosas del directo. Vamos a ver, primero, lo he seleccionado todo, ¿no? Sí. Bien, Shift D, ahora está duplicado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alrededor de qué lo voy a girar? Alrededor del cursor central que lo tenemos aquí marcado. Vale, Mirror. Bien, ya me está haciendo algo, ya más le quiero decir que me lo haga en cuanto al eje X. Vale, ahora ya sí. Bueno, todo esto pasa en las mejores familias. Bien. Bueno, pues ya tenemos pierna, brazos, todo lo necesario. Y ahora le vamos a añadir a lo que es aquí el cabezote, le vamos a añadir unos ojos. Shift A, vamos a añadirle, por ejemplo, a modo de ojos, pues que va a ser, pues lógicamente, unos cilindros, ¿vale? De cilindro, lo vamos a rotar, R, X, 90 grados.
Voy a cambiar de nuevo el pivote, vamos a poner el punto medio, letra S, y ahora esto lo vamos a poner aquí a un lado. Hombre, podría parecer un minion de un solo ojo, ¿vale? Lateral, pad numérico número 3, vamos a hacer que se introduzca, va a tener unos ojos enormes, por tanto vamos a sacarlo un poquito más, a ver qué tal queda, pues unos os enormes, muy bonitos, mirándonos, y vamos a duplicarlos también, y los vamos también a espejar, y todo eso lo vamos a hacer de la manera de siempre, control A, aplicamos, bien, y luego vamos a decirle que nos lo gire alrededor del cursor 3D, y le vamos a hacer mirror, y le vamos a decir que, por favor, letra X para el eje, pero es que no lo he duplicado. Pues nada, Shift D, se ha duplicado, Shift D, ahora sí, y de nuevo mirror, y X de nuevo, ahora ya sí. ¿Qué os parece? Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Vale. ¿Y qué hacemos? ¿Le añadimos dentro del ojo otro ojo? Pues yo creo que sí, ¿no? Vamos a hacer eso. ¿Cómo hago yo eso? Pues voy a poner el cursor en el centro del cilindro, Shift S, cursor to selected, Shift A, bien, otro cilindro, letra S, lo rotamos, S seguido de X, 90 grados, algo hecho mal, R seguido de X, 90 grados, si es que le he dado la letra S en vez de la letra R, eso lo explica todo. Y vamos a sacar el ojito, ahí está, vale, y pues y otra vez, este incluso lo voy a duplicar también, Shift D, y lo voy a reducir otra vez, letra S, y de nuevo lo voy a sacar, así, ¿veis? Tenemos un ojo dentro de un ojo dentro de un ojo, vale, pues ni tan mal. ¿Y qué vamos a hacer con estos dos cilindros? Pues lo vamos a reflejar de nuevo. Shift S, cursor to center, ahí está. Ahora seleccionamos los dos cilindros. No sé si me ha hecho una selección, creo que sí. Para tenerlo más claro me voy a poner previsualización de alambre, efectivamente, los tengo los dos, muy bien. Y entonces los voy a duplicar, Shift D, mirror, seguido de X. Perfecto, ¿o no? Vamos a ver. ¿Qué he hecho? Me habéis preguntado. Pues por un momento lo he puesto en render, ¿vale? Pero todavía no quiero ponerlo en render. Simplemente quiero comprobar que efectivamente nuestro robot cabezón y con ojos bonitos, pues nos está mirando aquí desde el infinito, ¿vale? Toda vez que queréis deseleccionar algo, le damos a la letra A, sí, la letra A, y con la letra A veis que seleccionamos o deseleccionamos todo. Por ejemplo, doble A, selecciona todo, deselecciona todo. Es decir que si tengo cosas seleccionadas, digo, pues yo no quiero tener nada seleccionado, letra A, ¿vale? Pues lo quiero seleccionar todo, letra A, ¿vale? O sea que es algo muy habitual. Bueno, pues ya estamos bastante cerca de lo que es el final de esta sesión en la que hemos conseguido modelar un robot. En la siguiente sesión empezaremos a aplicar algún tipo de material, iluminación y lo renderizaremos. ¿Qué os parece, no? Bien, pues nada, vamos al siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente.